Módulo 5. Sumarizar y agrupar datos. Si en los dos módulos anteriores hemos aprendido cómo seleccionar los campos y filtrar las filas que aparecen en una consulta, vamos en este módulo a aprender a hacer sumarización y agrupación de datos. La sumarización básicamente consiste en aplicar un mismo cálculo a un conjunto de resultados para obtener un único resultado. Veremos en este módulo que para sumarizar en SQL se utilizan las funciones de fila múltiple. Más adelante aprenderemos por qué en ciertos escenarios será necesario hacer una agrupación de resultados, es decir, que para todo un conjunto de filas haga una agrupación y me muestre una única fila. Intentaremos entender en qué consiste la agrupación, cuáles son los pasos internos que se llevan a cabo cuando se hace una agrupación, y para ello comprenderemos la sintaxis de la cláusula GroupBy, que es la que se utiliza en SQL para agrupar. Una vez ya dominemos el arte de sumarizar y agrupar datos, podemos avanzar un poco más aprendiendo a aplicar filtros después de agrupar. Para eso hablaremos de la cláusula Javi. Empecemos. Veremos primero cómo sumarizar datos utilizando funciones de fila múltiple. Vamos a trabajar con la tabla productos y en concreto con el campo precio unidad. Este campo dice cuál es el precio de cada uno de los productos. Si realizo la siguiente consulta, select precio unidad from productos, sabéis que cuando ejecute esto lo que me devolverá es todos los precios de cada uno de los productos. Bien, las funciones de fila múltiple se denominan así porque cuando se aplican conjuntamente a un conjunto de resultados. Las funciones de fila única, si recordáis, las llamamos así porque se aplicaban una vez para cada fila. En cambio, las funciones de fila múltiple se aplicarán una vez para todas las filas. Vamos a practicar con la primera. La primera que os enseñaré es la función AVG. Esta función aplica una media, es decir, sumará todos los precios unidad, los dividirá por el número de precios unidad que haya visto y me devolverá este resultado. Fijaros. Esta es la media de todos los campos que aparecían en la anterior consulta. Bien, ¿cuáles son las principales funciones de grupo que se utilizan? Bien, esto dependerá también de la base de datos con la que estáis trabajando. Ahora bien, podríamos hablar de unas cuantas funciones de grupo que son comunes para todas las bases de datos. Os las voy a describir aquí utilizando un comentario, es decir, todo lo que escriba aquí no se considerará instrucción SQL. Y podríamos hablar de las siguientes. Por un lado, AVG ya habéis visto que sirve para obtener la media. Por otro lado tenemos la función sum. Esta sirve para obtener un sumatorio, es decir, os sumará todas las cantidades. Por otro lado tenemos la función max y la función min. La primera os devolverá cuál es el elemento mayor de todos los valores que está aplicando la función de grupo y min os devolverá cuál es el elemento menor. Y por último tenemos la función count, que esta sirve para contar cuántos elementos aparecen. Tened presente que la función count, si encuentra algún elemento con valor null, no lo tendrá presente, es decir, no lo contará. Bien, vamos a probar alguna de ellas. Por ejemplo, fijaros que en la base de datos, además del campo precio unidad, tengo el campo unidades en existencia. Bien, este campo es el que indica cuántas unidades tengo de cada producto en stock. Pues bien, lo que voy a hacer es aplicar la función sum a este campo, campo unidades en existencia, y le aplicaré la función sum. Esto lo que hará es sumarme todas las existencias, todos los stocks de cada uno de los productos de la tabla. El valor es 3119. Probemos otras funciones. La función max me devolverá cuál es aquel producto del cual tengo más existencias en stock, 125. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido dos productos que tienen 125? Pues hubiera ocurrido exactamente lo mismo, que me habría aparecido un único valor diciéndome cuál es el máximo, independientemente de si está en uno o en varios productos. Y por contra, la función min me devolverá cuál es el de precio mínimo. Pues bien, se ve que hay un producto cuyo precio es 0. Fijaros que este campo estoy aplicando una función y evidentemente tendría que aplicar un alias para que esto tuviera un título de columna apropiado. Vamos por la última función, la función count. Esta, como os he dicho, se utiliza para contar los elementos que aparecen. Fijaros en la siguiente consulta. Voy a consultar a la tabla de clientes por el campo región.
¿vale? Que me seleccione el campo región de la tabla clientes. Ejecuto y hay un montón de valores en null, hay otros que están informados, pero en definitiva hay 91 registros que son exactamente los que hay en la tabla de clientes. Bien, si yo le hubiera dicho que me cuente cuántos elementos de tipo región hay en la tabla de clientes, cuántos campos, me dice que ha encontrado 31. Es decir, no ha tenido en cuenta aquellos campos que tienen el valor null. Para eso sirve la función count. Muchas veces esta función count se utiliza para rápidamente saber cuántas filas hay en una tabla. Entonces lo que se tiene que hacer es una de dos, o escoger un campo que tengamos seguro que no va a tener ningún valor null, porque si no esa fila no nos la contará, o poner un asterisco. Si hacéis un select count asterisk, estáis indicando que os cuente todos los registros que hay en la tabla. Y fijaros que para la tabla clientes me dice que hay 91 registros. Bien, así es como se aplican las funciones de grupo. Hay otras bases de datos que ofrecen otras funciones de grupo avanzadas para hacer desviaciones estándar o cálculos mucho más avanzados. Pero en esencia, estas 5 que os he enseñado son funciones de grupo que tendréis presentes para poder utilizar en la mayoría de bases de datos. Un detalle del funcionamiento de estas funciones de grupo que debemos recordar y memorizar es que ante un conjunto de valores me han devuelto una única fila. Pensad que si yo hago select asterisk from clientes me devuelve 91 filas, pero si aplico la función de grupo sumariza el resultado y me devuelve una única fila de resultado. Por lo tanto, estas funciones de grupo hay que ir con mucho cuidado cuando se utilizan porque alteran el conjunto de filas que se muestran en la consulta. Bien, hasta ahora nos hemos limitado a seleccionar y agrupar. Evidentemente también se pueden aplicar filtros. Por ejemplo, siguiendo la estructura de las cláusulas que ya conocemos, yo puedo solicitar que me enseñe solo aquellos clientes cuyo campo país tenga el valor México. Cuando ejecuto, primero filtra y luego cuenta. Primero ha escogido los 5 registros cuyo país es igual a México y luego me los ha contado y me ha devuelto el valor 5. De la misma forma, pues podríamos hacer una consulta que me devolviera, por ejemplo, la media de precio, ABG precio unidad, evidentemente de la tabla de productos, pero solo de aquellos cuyo ID categoría sea igual a 1, es decir, los productos de la categoría 1. Bien, pues la media de los productos de la categoría 1 es 39,64. Bien, ¿cómo se ha llevado a cabo esta consulta? Como os decía, primero ha filtrado los registros y luego ha aplicado la función de grupo. A todos los precio unidad de todos los registros cuya categoría es igual a 1, le ha aplicado la función AVG, en este caso ha calculado la media. Ahora bien, si bien hemos visto que aplicar filtros no es ningún problema para posteriormente hacer sumarizaciones, donde sí que vamos a tener problemas es cuando queramos mostrar más de una columna. Fijaros que hasta ahora todo ha sido muy sencillo porque en la cláusula select solo había una columna y era precisamente la columna que sumarizábamos. Ahora bien, en el caso de que haya que mostrar más columnas es cuando tendremos la necesidad de agrupar. Vamos a verlo. Imaginaros esta consulta. Es exactamente como la que estábamos viendo, con la diferencia de que hay un alias de campo y que no se está aplicando un filtro. Es decir, lo que se está pidiendo es que por un lado me muestres el ID de categoría y por otro lado la media de todos los precios de la tabla. ¿Qué ocurriría si la base de datos intenta procesar esta consulta? Ocurriría lo siguiente. Primero, por un lado me mostraría todos los IDs categoría, que ya sabéis que son tantos como productos hay porque cada producto tiene un ID de categoría. Y por otro lado me mostraría la media de todos los productos, pero claro, este resultado no tiene sentido porque estos campos no les corresponde ningún valor y además esta información es equívoca. A la categoría 1 no le corresponde una media de 29,13. Esta media es para todos los productos. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Cómo deberíamos resolver esta situación? ¿Cómo podríamos hacer para que por un lado aparezca el código de categoría y luego el precio unidad? Bien, el objetivo sería que me mostrara todos los códigos de categoría y a la derecha la media correspondiente solo a esa categoría. Es decir, esta instrucción si la ejecutamos como tal dará error
Y para que no dé error tendremos que hacer lo siguiente. Primero, ordenar todos los resultados del campo ID categoría, de modo que todos los ID categoría 1 estén juntos, luego los 2, el 3, etcétera, etcétera. Luego, agrupar estos resultados, es decir, transformarlos en un único resultado. Y luego, aplicar la función de grupo a cada uno de estos resultados. Es decir, a todos los de la categoría 1, aplicarles la media, a todos los de la categoría 2, aplicar su media, a los de la categoría 3, la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos pasos son necesarios para poder obtener el resultado que se busca en esta consulta. Pero como veis, y como os he dicho, esta instrucción devolverá error a no ser que nosotros agrupemos. ¿Y cómo se agrupa? Se agrupa utilizando la cláusula GroupBy. Vamos a verlo en el ejemplo que estábamos trabajando antes. Fijaros, si en vez de haber aplicado el filtro, lo que hubiera dicho es que quiero ver el campo ID categoría, esta instrucción, como os he explicado antes, devolverá error. Si leéis el error que os devuelve la base de datos, seguro que ya os indica exactamente cómo se tiene que resolver. Dice que no está contenida la función de agregado y no hay una cláusula GroupBy, es decir, hay una función de grupo y no hay una cláusula GroupBy. Deberíamos haber hecho lo siguiente. Agrupa por el campo ID categoría. Con esto le estamos diciendo todo lo que hemos visto antes. Ordena, agrupa y sumariza por cada conjunto de resultados que hayas agrupado. Fijaros que cuando ahora ejecuto la consulta, me devuelve cada una de las categorías que hay, en concreto hay 8 categorías, y para cada categoría la media del precio de sus productos, la media de todos los productos cuya categoría es igual a 1, la media de aquellos de la categoría 2, etcétera, etcétera. Ahora sí que hemos conseguido el resultado que buscamos. Pero fijaros que ha sido necesario indicarle en la instrucción que debe agrupar por el campo ID categoría. Si no hacemos esto, como hemos visto, la instrucción devuelve error. Por lo tanto, siempre que vayáis a utilizar funciones de grupo, tened presente este gráfico que he utilizado para explicároslo. Ahora bien, si esto no os ha quedado claro, siempre digo a mis alumnos que es cuestión que memoricen la siguiente norma. Esta norma dice lo siguiente: siempre que se utilicen funciones de grupo en la cláusula select, deberemos agrupar por todos los campos especificados en dicha cláusula, excepto aquellos a los que se les haya aplicado una función de grupo. Vamos a ver si con esta norma podemos hacer cualquier tipo de consulta. Imaginaros que, además de que veremos el ID categoría, también queremos ver el ID proveedor, es decir, el código del proveedor que ha traído un producto. Fijaros, voy a quitar de momento la función de grupo y evidentemente la instrucción para agrupar. Cuando ejecuto esta consulta, me aparece el código de todos los proveedores, el ID categoría de cada producto y el precio unidad. La idea sería, quiero ver por cada proveedor y por cada categoría cuál es la media de precios. Es decir, el proveedor 1 para su categoría 1 tiene tal media de precios. El proveedor 2 para la categoría 1 tiene tal media. Así, etcétera, etcétera. Bien, para eso lo que haríamos es lo siguiente. Aplicar la función que calcula la media al campo precio unidad. Habría que ponerle un alias, pero bueno, ahora no es necesario. Y agrupar. ¿Por qué tenemos que agrupar? Recordad la norma que os he dicho que memoricéis. Por todos los campos de la cláusula select, excepto el que aporta la función de grupo. En este caso sería por ID proveedor y por ID categoría. Pensad que si no lo hacéis así, os devolverá error. Ejecuto la instrucción y este es el resultado. El proveedor 1, la media de los productos de ID categoría 1 que me aporta es de 28,50. El proveedor 7, la media de los productos de la categoría 1 es de 15, etcétera, etcétera. Así podríamos ver cada proveedor por cada tipo de producto, por cada categoría, qué media me está aportando respecto al precio unidad. Hemos aplicado la norma, es decir, hemos agrupado por todos los campos que han aparecido en la cláusula select, excepto el que tenía o los que tenían la función de grupo. Veremos más adelante que se pueden utilizar más de una función de grupo. Por ejemplo, además podríamos haber dicho que me cuente el número de productos que me aporta cada proveedor. Para eso utilizo la cláusula count asterisk. Si ejecuto la consulta, bien, pues sé que el proveedor 1, productos de la categoría 1, me aporta 2. Por ejemplo, el proveedor 16
productos de la categoría 1 a una media de 15,33 me aporta 3 productos. He seguido cumpliendo con la norma porque solo he agrupado por aquellos campos que no tienen función de grupo. Esta obligatoriedad de agrupar por los campos que no se sumarizan queda justificada con la explicación que hemos dado en esta diapositiva. Recordad siempre este gráfico para entender por qué es obligatorio agrupar. Ahora bien, si esta explicación no os satisface, siempre tenéis la opción de memorizar la norma que os he descrito anteriormente y aplicándola siempre obtendréis el resultado deseado. Hagamos más pruebas. Por ejemplo, imaginaros que, como hemos hecho anteriormente, lo único que queremos ver es la media de los precios sin ver ningún otro campo. ¿Qué dice la norma? Que hay que agrupar por todos los campos excepto los que tengan función de grupo. En este caso no hay ningún campo que no tenga función de grupo. Por lo tanto, tenemos que quitar la cláusula group by. No hay que agrupar por nada. Hagamos ahora algunos comentarios referentes a cuestiones de la sintaxis de la cláusula group by. Por un lado, su posición dentro de la instrucción select. Siempre debe ser después de filtrar. Y en caso de que no haya filtro, después de la cláusula from. Pensad si yo hubiera aplicado un filtro, por ejemplo, solo aquellos cuyo ID proveedor sea igual a 1. La instrucción funciona igual, me devuelve el proveedor y de todas sus categorías su media, pero primero filtra y luego agrupa. Por lo tanto, desde el punto de vista de la posición de la cláusula group by, siempre después de agrupar. Respecto al orden en el cual debemos poner los campos, no es necesario que los pongáis en el mismo orden en el que están en la cláusula select. Ahora bien, es recomendable. Fijaros, voy a quitar la cláusula where para tener más resultados. Ejecuto esta instrucción. Se aplica correctamente el resultado y me aparece con el siguiente orden. Primero todas las ID categorías y luego el ID proveedor. Lo único que puede afectaros cambiar el orden, es decir, primero agrupar por categoría y luego por proveedor, es en el orden. Fijaros que la instrucción funciona exactamente igual, pero ahora aparecen en un orden distinto. Primero por proveedor y luego por categoría. Bien, como os decía, esto es lo único que os puede afectar. De todas formas, según la lógica de los campos que queráis mostrar, es normalmente más lógico que la agrupación se haga en el mismo orden que aparecen los campos. Si no, da igual, porque en módulos posteriores aprenderemos a cómo ordenar el resultado, es decir, que seremos nosotros quienes indicaremos el orden que queremos que tenga el resultado que mostremos. Por lo tanto, dará igual si la cláusula group by me altera este orden o no, porque nosotros especificaremos un orden concreto. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis, existe a veces la creencia de que se puede utilizar el alias en la cláusula group by. Por ejemplo, imaginaos que a este campo le doy un alias idcat y por lo tanto utilizo este alias en la cláusula group by. Bien, por ejemplo, en Microsoft SQL Server esto no funciona y en la mayoría de bases de datos tampoco funciona. Por lo tanto, a pesar de que estéis utilizando alias, deberéis siempre indicar el nombre del campo específico en la cláusula group by. Venga, para finalizar este módulo hablaremos de la cláusula having. La cláusula having es necesario utilizarla cuando se quiere filtrar después de agrupar. Fijaros, leamos el siguiente enunciado de consulta. Una consulta que nos pide que devolvamos el código de categoría y la media del precio de sus productos, pero solo en aquellos casos en que dicha media sea superior a 30 euros o dólares o lo que sea. Construyamos esta instrucción. Nos han dicho que quieren ver el campo ID categoría y la media de sus precios. Esto está en el campo precio unidad. Vamos a ponerle un alias para que quede mejor. Esto evidentemente lo sacaremos de la tabla productos y aplicando lo que hemos aprendido agruparemos por todos los campos excepto el que tenga la función de grupo. Por lo tanto, por el campo ID categoría. Si ejecuto esta instrucción, ya la conocéis, me devuelve cada categoría con su media. Pero fijaros que el enunciado quiere solo ver aquellos casos en que la media sea superior a 30. Aquí se podría tener la tendencia a filtrar utilizando la cláusula where, que es la cláusula que conocemos. Pero claro, aquí tenemos que filtrar por este campo, por la media del precio unidad.
y fijaros que en este punto todavía no se ha agrupado y por lo tanto no se ha podido calcular la media. Es decir, no podemos filtrar por un campo sumarizado si todavía no hemos agrupado. Por lo tanto, lo que haremos es, después de agrupar, utilizar la cláusula having. La cláusula having es una cláusula que aplica un filtro, igual que la cláusula where, pero aplica el filtro después de agrupar y por lo tanto se utiliza para filtrar por campos agrupados. Aquí utilizaré el campo media del precio unidad, que es el campo por el que hemos agrupado, y aplicaré el criterio que me han dicho, que sea superior a 30. Fijaros que ejecuto la consulta y solo me ha encontrado 3 categorías cuya media sea superior a 30. Ahora bien, para poder hacer este filtro, primero necesitaba agrupar y por lo tanto este filtro no se puede hacer con la cláusula where. Ahora bien, imaginaros que en este enunciado nos dijeran que se ignorarán aquellos productos que estén desechados, es decir, aquellos productos que están en la base de datos pero con los cuales no se quiere trabajar. Fijaros una cosa, si vamos a ver la estructura de la tabla productos, veremos que hay un campo que se llama suspendido. Este campo es un valor numérico que tendrá un 0 en caso de que el producto no esté suspendido, es decir, todavía se trabaje con él, y tendrá un 1 en caso de que el producto esté suspendido. Bien, si tuviera que aplicar este filtro, es decir, solo quiero ver aquellos productos cuyo campo suspendido sea igual a 0, este filtro sí que debo hacerlo aquí, con la cláusula where. Es decir, where suspendido igual a 0. ¿Por qué tengo que hacerlo aquí? Tengo que hacerlo aquí porque esto no es un campo a través del cual hayamos agrupado. Es un campo normal que aplica un filtro normal. ¿Cómo será la secuencia de resolución de esta serie? Primero, filtrará todas aquellas filas cuyo campo suspendido sea igual a 0. Luego, las agrupará por categoría y aplicará la media para cada uno de sus precios. Una vez haya hecho esto, aplicará otro filtro en base a esa media, buscando solo aquellos cuya media sea superior a 30. Vamos a probarlo. Si ejecuto la instrucción, ahora solo me ha encontrado una categoría cuya media sea superior a 30. Esto quiere decir que si no discriminamos aquellos productos que están suspendidos, el resultado que obtenemos no es el mismo. Bien, pues aquí hemos aprendido cómo se puede filtrar, después agrupar y después filtrar por los campos fruto de esta agrupación, por los campos que se han sumarizado después de esta agrupación. No olvidéis nunca, pues, que si utilizáis un campo sumarizado en una cláusula where, esto os devolverá un error. Bien, y hasta aquí el módulo 5, que lo hemos dedicado a aprender cómo se sumarizan y se agrupan los resultados en la instrucción select. No olvidéis, como siempre, probad todo lo que hemos aprendido en vuestra base de datos para obtener resultados mucho más concretos en vuestras consultas.